Buenas noches. Unidad preventiva alternativa del Hospital Bernal. Ustedes saben que el Hospital Bernal vive preocupándose por vuestra salud. No solo tiene cirujanos, tiene médicos de todo tipo que les ayudan. Pues ahora el Hospital Bernal en el transcurso del año 2014 ha traído nada más ni nada menos que a José Peris Sanchís, un hombre que es terapeuta, naturópata. Él ya nos contará qué es lo que hace allí dentro del Hospital Bernal. Pues es un hombre, fíjense ustedes que en el año 2005 rehabilitó una masía entre Naranjos de sus antepasados en Alcira. Ustedes saben que Alcira está en Valencia, ¿no es cierto? Eso es. Allí en la partida de Vilella, número 36, transformó un huerto, fíjense, en un centro de terapia, llamándolo en Valencia Lord de la Olivera, donde tiene su sede de trabajo. Pero es un hombre que ha recorrido el mundo, que ha ido a ver al Dalai Lama, que ha estado en Nepal, que ha estado en la India, en fin. Ustedes saben que nosotros les traemos muy asiduamente gente que ha hecho cosas importantes y que pueden ayudarlos a ustedes para curarse, porque la clínica Bernal, reitero, es lo que más les preocupa. Gente sana. Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Ante todo, vamos a preguntarte entonces, mejor dicho, que nos cuentes un poco tu trayectoria, que la gente, nosotros sabemos que es muy larga, la hemos leído detenidamente, pero ¿cuál ha sido, siendo un hombre tan joven, tu trayectoria hasta el día de hoy? ¿Y por qué llegás? Bueno, ¿Cómo llegás a la clínica Bernal? pues es una historia muy bonita. Van a disfrutar mucho los que lo oigan, porque esto empieza en 1979. Mi madre padecía de vesícula biliar y murió a los 48 años en el posoperatorio. Y yo me pregunté muchas veces a partir de ahí qué ocurrió con mi madre. Para un hijo, la muerte de una madre es un trauma tremendo, además con 48 años. La cuestión es que no solo averigüé qué era la vesícula biliar, sino averigüé también historias de su compañero el hígado y de toda una visceralidad. Y sobre todo averigüé por qué se hacen las piedras que se hacen de colesterol en la vesícula biliar y por qué operaron a mi madre. Y cuando me enteré, yo lo que dije es, la persona que venga a verme ya de terapia no va a pasar por el quirófano con sales de Epsom, zumo de pomelo y aceite de oliva, por ejemplo, de aceituna. En un fin de semana puede tirar muchas piedras si el tamaño es normal. Y claro, a partir de ahí yo empecé a descubrir todo un mundo, para mí asombroso, desconocido, en el que ya de forma, ¿cómo te diría yo?, impresionante. Han habido grandes maestros a lo largo de la vida que su información ha sido cuestionada o tienes que indagar mucho en internet o en los libros o en las bibliotecas para llegar hasta ellos, y que han defendido siempre lo que Hipócrates de Kos defendía, que el cuerpo tiene una fuerza innata de autocuración. De hecho, yo hace 22 años que no voy al médico. Fíjate, lo que vos me decís viene enrabado hace muchísimos años. En Uruguay yo trabajaba en una sociedad médica privada como odontólogo y allí junto a mí en una guardia estaba un cirujano de riñón. Yo tenía y tengo piedras en los riñones y en aquel momento le dije que me iba a operar. Cirujano me dijo, Milton, hay dos piedras, hay dos
tés que te puedes hacer. Uno con una planta que se llama la meona y otra que es paraguaya y se llama amambaya. Dice, tómate 2 litros al día. Dice, vas a ver como poco a poco esas piedras que tenés se van a poner muy blanditas, van a pasar por esos pequeños canalículos y las vas a expulsar. Sí. Dicho y hecho, un cirujano. Va. ¿Qué has descubierto a lo largo de tu vida y qué podés compartir sobre ello? Para mí es un placer hacer esto. He descubierto que la mayoría de nosotros, en este caso yo, me quedé ciego porque no veía más allá de mis narices. Y a partir de empezar por la fitoterapia, por las hierbas, por las que tienes en tu región, por ejemplo, puedes mejorar tu calidad de vida enormemente. Lo segundo es que cuando vas descubriendo estas cositas, también vas descubriendo que tienes que hacer un crecimiento personal. Porque van a ser los patrones de tu papi y de tu mami los que te cuestionen, los que te frustren y los que te condicionen. Tienes que tener coraje para abrir. Y esto tiene un precio bastante alto para algunas personas. Ahora, todo lo que vos has hecho y lo que estás haciendo a lo largo de tu vida, por lo general, ¿a quién va dirigido? A todo el mundo que tenga coraje y ganas de tener calidad de vida, de saber qué es la salud y de saber definitivamente que no existen las enfermedades, existen los enfermos. Cada una de las personas somos diferentes en cuanto a biología, en cuanto a ADN, en cuanto a cromosomas. Y esto lo que hace es que tú tengas más facilidad que otra persona en infectarte o que tengas más facilidad que otra persona en gestionar mal tus triglicéridos o tu azúcar o tu páncreas. Y claro, yo diría abiertamente aquí hoy que cada uno se genera las enfermedades que puede y que no hay que tirar la culpa a nadie. Yo lo que decidí en mi momento es hacerme cargo y responsable de mi salud. ¿Por qué viajaste? Por dolor, por puro dolor. Yo tengo una historia muy dura en mi vida, con mis 2 hijas, que no tengo ningún contacto, y hubo momentos en los que uno piensa de todo, en forma traumática. Y decidí saber un poquito más o averiguar un poquito más. Y para mí el budismo ha sido un refugio que da explicación a por qué la vida te pone maestros y maestras que posiblemente te marquen tu vida. Porque no hay nadie que sea culpable de nada. Eres tú quien desde tu perspectiva, tu actitud de vida, observas la parte positiva u observas la parte negativa y a partir de ahí edificas tu vida. ¿Dónde, cuéntale a la gente, dónde estuviste y cómo te ha marcado? Nada más ni nada menos que el Dalai Lama. Sí. Para mí, es decir, yo arranco de una sociedad, de una familia muy humilde y, como no, crezco desde el catolicismo. Cuando me doy cuenta de toda mi historia, cómo entra en efervescencia en tu interior, en mi interior en este caso, lo que hago es buscar, como la medicina, busqué en filosofías, en religiones y demás. Y para mí hay alguien que respeta muy mucho al ser humano, es el Dalai Lama. Mucho. Y sobre todo hay una cosa que me encanta de la filosofía budista y es que no hay ningún culpable. Existe un karma y ese karma te lo trabajas o puede contigo. No hay que pasarle la culpabilidad ni al presidente del gobierno, ni a los políticos, ni a los religiosos, ni a nadie. Eres tú quien tiene que hacerse cargo de tu vida y de tu salud. Y contemplar sobre todo una cosa, que tu cuerpo, es decir, hemos venido a la forma, y la forma tiene carne y hueso.
Y para el ser humano, la carne y el hueso, tu cuerpo es tu templo. Si te apetece cuidarlo, lo cuidas. Ese fue mi despertar. Saber que mi cuerpo es mi templo. Como decíamos o como decimos la gente, si te mueres tú, se muere tu mejor amigo. Hay una trascendencia de ese mejor amigo, y es que si has sido capaz de encarnarte y de venir a la vida en esta forma, la de ser humano, ya eres extraordinariamente afortunado. Ser consciente de ello conlleva muchas horas, conlleva lectura, conlleva discusiones, pero sobre todo conlleva meditar. Mucha meditación, diariamente, mucha meditación. ¿Por qué? Porque uno siempre está buscando culpables y no los hay. Para nada hay culpables. Ahora, Pepe, y qué raro que un gallego se llame Pepe, o Manolo, ¿no es cierto? En fin, estás en el Hospital Bernal, y Sí. el Hospital Bernal es una institución, ustedes lo saben, muy seria. Entonces, nosotros queremos que Pepe, entonces, les diga a ustedes, porque dirán, muy bien, está en el Hospital Bernal, pero ¿en qué casos él actúa? Lo que yo tengo, él me lo puede curar, él me puede ayudar. Entonces, por lo general, contale a la gente qué es lo que más haces y el perfil de los pacientes que llegan a tu consulta. Vale, empezaré por el origen, como has dicho antes. El origen de trabajar yo en el Hospital Bernal fue porque este verano, pues una señora que es la suegra de Manu, el dueño, sufría una infección de orina de 22 años de evolución. Y en pleno julio se lo estaba pasando muy mal. Yo en el coche siempre llevo un botiquín, ¿de acuerdo? Siempre cosas naturales, biológicas y sin efectos secundarios. Y bueno, pues le propuse un diagnóstico de medicina tradicional china, me dijo que sí. Y bueno, desapareció la infección de orina. Entonces Manu dijo, ¿qué le has hecho? Porque no solamente es la infección de orina, sino que después tu psicología y tu actitud cambia. Porque tú adaptas tu psicología a tu patología. Las dos van juntas. Total que le dije lo que hacía y un día le dije a Manu, si quieres saber lo que yo hago, pues quedamos en algún sitio, trae 5 pacientes de los que quieras, yo te los trato y según veas, haces. Me trajeron 5 pacientes, los traté y me dijeron apto. Y lo que hago en el Hospital Bernal es recibir a gente necesitada, hacer mi diagnóstico de medicina tradicional china, que se hace con el pulso, con la lengua, con la observación y con una anamnesis. Pero nunca trato la patología, siempre trato al enfermo. No hay enfermedades, hay enfermos. Nos habla de Manu. Manu, un muchacho muy joven, pero muy inteligente a la vez, vicepresidente de AGE, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia. Justamente la mamá Manoli y sus 2 tías, Lucía y Marifé, son quienes llevan adelante este hospital, reitero, con gran inteligencia, y todo lo que ustedes encontrarán dentro del Hospital Bernal, no tengan ninguna duda de que es realmente muy bueno. Hablas en tu larguísima trayectoria, que nosotros la tenemos aquí en varias páginas, año por año, algo que él nos mandó con muchísimo criterio. Él nos habla, por ejemplo, de la biodinámica. Háblanos entonces acerca de qué es la biodinámica. Bien, para hablar de la biodinámica tenemos que hablar de terapia craneosacral. Y tenemos que decir pues, que un médico en Estados Unidos, en un principio William Gardner Sutherland, después Little John, descubrieron que el cuerpo tiene lo que ellos llamaron
movimiento de respiración primaria. Esto no se contempla en la medicina, porque para la medicina no existe. Entonces, el movimiento de respiración primario es un movimiento que va de 8 a 14 ciclos por minuto. Y es el movimiento que el cuerpo vive por la creación y absorción del líquido cefalorraquídeo. Absorción, o sea, creación y absorción. La biodinámica es la parte más sutil. La biodinámica es una parte donde el paciente y el terapeuta dejan de hacer. Dejan de hacer para ser. Y para ser se tiene que meditar. Entonces, el terapeuta biodinámico no solamente tiene que ser un terapeuta donde haya adquirido unos conocimientos en una escuela, sino que, bajo mi punto de vista, tiene que haber hecho un crecimiento personal para poder estar con tu rabia, para poder estar con tu miedo, para poder estar con tu inseguridad, para poder estar con tu histeria, para poder estar con tu obsesión o con tu indecisión, y no alterarse, poder estar con ello. Y a través de esa terapia, la biodinámica, el paciente está totalmente quieto en un principio para que la fuerza innata de autocuración emerja. Hipócrates de Cos. Está intrínseca en nosotros. Totalmente. Entonces, cuando sale, el paciente tiene sensaciones corporales. Estas sensaciones, cuando se comparten, el terapeuta lo que hace es acompañar, jamás da un consejo. Simplemente se te acompaña en el proceso, nada más. Y los cambios son potencialmente increíbles. Vamos a ir salpicando porque evidentemente en 25 minutos, media hora, no podemos encerrar tanto conocimiento como tiene Pepe. Entonces, ahora le vamos a decir que hemos visto en su currículum que nos habla de osteopatía. La mayoría de ustedes, por supuesto, saben lo que este vocablo quiere decir, pero queremos que nos explique qué es la osteopatía y qué le hace al enfermo. Maravillas. Me encanta que me hagas esta pregunta porque cuando yo terminé de hacer osteopatía en el 96, lo que tenía en el cuerpo para mí era increíble. La osteopatía es una medicina manual que sigue una trayectoria de 3 puntos. Pero sobre todo, es la ley de la arteria es absoluta. Si un hueso está fuera de su sitio, si una articulación está mermada, no solamente se merma la articulación, se cuestiona el riego sanguíneo y se cuestiona el impulso nervioso. De tal manera que cuando tengo que explicar a alguien así qué es osteopatía, yo haría una observación en este momento. Es un cálculo matemático. Héctor, ¿tú ahí sabes la velocidad que estás soportando, la energía cinética que estás soportando? No. Por supuesto que no. Vamos a ver. El primer planteamiento que debe hacerse una persona que piensa en osteopatía es que yo cuando empecé con ella creía que me había equivocado porque esto es newtoniana. La osteopatía es newtoniana. El Ecuador tiene 40.000 kilómetros y hay 24 meridianos. Velocidad es igual a espacio partido por tiempo. Cálculo matemático. Espacio 40.000 kilómetros, tiempo 24 horas. Si sacamos la calculadora, estamos soportando una fuerza de 1.666 kilómetros por hora. Ahí paradito. Gracias a la gravedad. Por lo tanto, en el medio hemisferio norte de la Tierra, los huesos se bloquean a la derecha, siempre. Hay 3 clases de lesiones. Esto es muy profundo. Voy a hacer muy breve. En el hemisferio sur es al contrario. Entonces, todas las personas que tienen una pierna más corta, es lo normal,
un osteópata en una sesión puede alargarles la pierna perfectamente, a no ser que tenga desgaste, malformaciones, etcétera, etcétera. La medicina del futuro es la osteopatía, como la cirugía. ¿Te llegan pacientes? ¿Te llegan De pacientes? todas clases, de todas clases. Yo actualmente lo que hago es osteopatía acompañada de craneosacral, para darle a la persona tiempo para que pueda integrar los tratamientos. Porque esto no es ningún milagro, yo no curo nada. Quien se cura es el paciente si quiere. Porque en mi trayectoria profesional siempre digo lo mismo, yo te acompaño, no voy a hacerme cargo de tu salud, te vas a hacer tu cargo de tu salud si quieres. Yo te acompaño, quien te curará serás tú si quieres. ¿Por qué, Milton? Por una sencilla cosa. He dicho antes que toda patología genera una psicología o al revés. Tanto monta, monta tanto. Entonces eres tú quien decide. Yo acompaño. Yo no hago nada. Muy bien. Algo que les parecerá extraño, pero que viene también enrabado con la pregunta que le vamos a hacer a Pepe ahora. Resulta que hace muchos años, cuando yo nací, mamá había ido al supermercado. Cuando volvió y me encontró en la cuna, me regañó muchísimo, porque me dijo, otra vez espera que yo llegue para nacer, y me dio, la verdad, un rapapolvo muy grande. Le digo esto porque él dice que es muy importante, ya me aclarará si me equivoco o no, o promueve el parto en casa. ¿Por qué? Ay, esto es muy potente, ¿eh? Yo trabajé con un ginecólogo en Valencia, Curro de Vargas Machuca. Él promueve el parto en casa. Y promueve el parto en casa porque vivimos en una sociedad donde el miedo es el que prolifera. Y lo hacemos todo desde el miedo. Mi propuesta es vive tu miedo. Y la propuesta del ginecólogo es vive tu miedo. Y según me explicaba, porque yo no estuve en ninguno de sus partos, pero me lo explicaba porque estábamos trabajando juntos, a la mujer cuando va a parir, dice, yo cojo una revista, me siento al lado de ella y le pongo la mano encima de la barriga. Dice, paren solas. Curro, paren solas. Simplemente tienen que haber ausencia de histeria y ausencia de miedo. Hay que acompañar. Es decir, yo preguntaría a las mujeres cuántas personas se han sentido invadidas por lo que sea durante el parto. A la persona que pare en casa, lo que se le explica es, vamos a tener un ambiente lo más relajado posible y visita a visita, él lo hacía muy bien con esto, las va preparando para que diga, mira, ¿tú te acuerdas de que la naturaleza es muy sabia? Es que puede pasar esto, es que puede pasar aquello, sí, te puedes morir en el parto, pero estoy yo, y si el parto viene mal, cogemos una ambulancia y al hospital. Pero de entrada, enfréntate con tus dolores, no tengas miedo a sufrir porque es tu hijo. Ahora, en un momento dado también me llamó la atención en tu currículum lo de la medicina funcional homotoxicológica. Sí. Soy muy burro, no lo entendí. No, por favor, no. Así que quiero que nos expliques a qué te referís cuando hablas de medicina funcional homotoxicológica. Vale. Existe una manera que es la que yo defiendo, de que tú comes, tú respiras y aportas tóxicos a tu cuerpo, diariamente. La medicina homotoxicológica funcional es una medicina, como es la homeopatía, o como es la oligoterapia, o como son todos los productos que te permiten desintoxicarte. En aquel entonces, estamos hablando del 93-95,
me presentaron desde la medicina tradicional china 5 movimientos que correspondían con 5 oligoelementos. Y me dijeron, la tierra es zinc, níquel, cobalto o zinc, cobre, el metal es manganeso, cobre, el riñón es cobre, oro, plata, el hígado o madera es manganeso y el fuego es manganeso, cobalto. ¿Qué quiere decir todo esto? Estamos hablando de un mundo enzimático. Estamos hablando de unos oligoelementos que cuando tú te los tomas va a facilitar que unas cadenas enzimáticas hagan su trabajo. Y que, por supuesto, ayuden a desintoxicarte. La homeopatía, los oligoelementos, la fitoterapia, es muy importante, 5 veces al año, darte la opción de desintoxicarte. Porque el cuerpo lo hace y lo necesita y lo pide. Y nosotros no nos asustamos. En un momento de la conversación, y ya estamos casi terminando, hablaste de terapia cráneo-sacral biodinámica. ¿Qué quisiste decir con ello? Quise decir que el origen de esta terapia la tuvo en sus manos un médico y recurrió a ella o la descubrió porque se le morían los pacientes. Y estamos hablando de Andrew Taylor Still, estamos hablando de William Garner Sutherland, de Little John, y bueno, pues ellos pusieron de manifiesto que los huesos del cráneo se mueven, tienen una movilidad hasta que te mueren. En fisiología de la medicina europea, hasta los 25 años, y se ossidifican. No, este señor lo que hizo es poner de relieve que el cuerpo se mueve entero hasta antes de morirse. Según todo lo que nos has dicho entonces en esta entrevista, según tu parecer, otra vez te digo, corregime si me equivoco, parte de la curación de cada persona que viene a tu consultorio se encuentra en la voluntad de sanar de esa persona. Voluntad y coraje. Pero sobre todo es que cuando una persona quiere tener voluntad en sanarse, ya ha leído algún libro de autoayuda, de dietética, ya se ha molestado desde su patología en buscar, es decir, la enfermedad es un camino. La enfermedad tuya es un camino que tienes que seguir. Tu cuerpo te va a enseñar. La vida y el cuerpo te van a enseñar qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que buscar. Este es el tema. No hay otro, es decir, nadie puede decir, yo no quiero saber nada. No, perdón, tú naciste, tú vas a enfermar, tú vas a buscar soluciones y las soluciones pasan por hacer un crecimiento personal, te dediques a la medicina, te dediques a la ebanistería, seas un albañil, seas un médico, seas un fotógrafo, tienes que hacer un crecimiento personal, tienes que crecer emocionalmente para dejar de dar la lata a nadie y pensar que te están haciendo mal a ti. Aquí nadie tiene la culpa de nada, repito. Tú enfermas porque puedes. Y si enfermas, lo que tienes que hacer es buscar recursos. Búscalos. Mira, ve cuál de todos te va bien y hazlo. Síguelos. Muy bien. Muchísimas gracias. A ti. Han escuchado entonces a Pepe Sanchís, no vayan a confundirlo con el crack del Real de Madrid de hace algunos años. Lo pueden encontrar en el Hospital Bernal. Entonces, evidentemente, nos toca preguntarles qué días y a qué horas ustedes lo pueden encontrar allí en el Hospital Bernal. El viernes, el día como hoy. Mañana y tarde. Viernes durante todo el día, ¿de qué hora a qué hora? Desde las 9:30 de la mañana hasta aproximadamente las 8 de la tarde. Muy bien, muchísimas gracias. A ti. Dentro de poco te traeremos para que sigas con tus conocimientos, haciendo que la gente aprenda muchísimas cosas. Gracias. Y a ustedes, antes de pasar al segundo bloque de hoy, decirles que, por lo menos en mi concepto, envejecer hasta el momento es el único medio que se ha encontrado para vivir mucho. Unos consejos y seguimos adelante.